Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 136. Fan Changyu se quedó congelado en el lugar como un ganso aturdido. Al verla parada allí, estúpidamente sin moverse, Xie Cheng dijo, «No hay necesidad de ser tímida». Fan Changyu lo miró ligeramente molesta, pero consciente de que estaban frente a la tumba del general Xie y la señora Xie, aún mantenía un grado de moderación. Retiró la mirada y se volvió para mirar las lápidas del general y la señora Xie. Al darse cuenta de que hacía unos momentos había estado discutiendo con Xie Cheng frente a la tumba, su rostro inmediatamente se volvió aún más incómodo. Ella se arrodilló sobre una rodilla. Este joven Changyu, descendiente de Meng Shuyuan, rinde homenaje al general y a la señora. Después de decir esto, inclinó la cabeza y se inclinó 3 veces. Su abuelo materno había sido una vez un general clave bajo el mando de Xie Linshan, por lo que la conexión entre las dos familias no era insignificante. Al oírla rendir homenaje a sus padres como descendiente de la familia Meng, Xie Cheng no mostró ninguna reacción en su rostro. Se limitó a dirigirse a las lápidas en silencio en la noche y dijo, «Esta es su futura nuera». Por un momento, la cara de Fan Changyu se puso roja. Después de ponerse de pie, le dijo con fiereza a Xie Cheng, «No digas tonterías». Xie Cheng arqueó una ceja levemente. «En esta vida, si no me caso contigo, ¿con quién más podría casarme? Tarde o temprano será su nuera. ¿Qué te parece esa tontería?» Fan Changyu simplemente ignoró a Xie Cheng y giró la cabeza para mirar el camino por el que habían venido. «Nos hemos demorado tanto. Apresurémonos a bajar la montaña. De lo contrario, el tío Chong estará preocupado al pie de la montaña». La linterna volcada se había apagado hacía tiempo. A la luz de la luna, se podían distinguir vagamente sus lóbulos enrojecidos, como bayas de espino de fuego que adornan un árbol de espino de fuego cubierto de nieve, tan rojas y atractivas que a uno le daban ganas de morderlas. Xie Cheng miró fijamente los lóbulos de las orejas de Fan Changyu con ojos cada vez más profundos. Cuando Fan Changyu giró la cabeza después de hablar, se encontró con los ojos oscuros e insondables de Xie Cheng. Estaba un poco aturdida e inconscientemente se pellizcó el lóbulo de la oreja que le ardía, instando, «¡Vámonos!». Con eso, ella tomó la iniciativa y se alejó. Xie Cheng observó su figura casi huyendo. La comisura de sus labios se levantó ligeramente mientras la seguía sin prisa. Después de la hora Shu, 7:09 p.m., la calle donde se encontraba la mansión del canciller quedó en un silencio sepulcral y apenas se escuchaba el ladrido de un perro. El carruaje de Wei Yan se detuvo frente a las puertas de la mansión. Mientras soplaba el viento frío, las hojas amarillas cubiertas de escarcha de los olmos y álamos que bordeaban ambos lados de la larga calle cayeron al suelo, creando una escena desoladora y sombría. Justo cuando Wei Yan bajó del carruaje usando el taburete, Wei Xuan salió de la puerta de la mansión, con rostro ansioso mientras se apresuraba a saludarlo. «Padre, finalmente has regresado». Los ojos de Fénix de Wei Yan, ya envejecidos pero aún más imponentes, miraron a su único hijo y lo reprendieron de inmediato. «¿Qué pasa con esa actitud de pánico? ¿Dónde está tu dignidad?» Wei Xuan era arrogante frente a los demás, pero temía a Wei Yan. Esto parecía haberse convertido en un instinto arraigado en sus huesos. Se mordió el labio y dijo con cierta angustia, «Madre se ha enfermado, tú». Wei Yan subió las escaleras de piedra frente a la puerta de la mansión y le dio instrucciones al viejo sirviente que lo seguía. «Wei Quan, toma mi ficha y ve al Hospital Imperial para solicitar al médico imperial Hu». Wei Xuan lo siguió de cerca. Al ver a Wei Yan entrar en la mansión y dirigirse a su estudio, las manos de Wei Xuan a sus costados se apretaron en puños. Finalmente, gritó a la espalda de Wei Yan, «¿No puedes ir a ver a mamá?». Este grito fue su manera de hablar en nombre de su madre, pero los sirvientes que los acompañaban estaban visiblemente tensos, sin atreverse a respirar fuerte. Esta fue la primera vez que Wei Xuan le contestó a su venerado padre. Obstinadamente miró la espalda de Wei Yan y dijo entre dientes, «El médico ya vino a verla. Dijo que la enfermedad de mamá se debe a la preocupación y la tristeza. Mamá no quería que yo fuera a buscarte. Dijo que no quería molestarte. Por favor, ve a verla». Wei Xuan se secó los ojos con el dorso de la mano, algo incómodo. Frente a los extraños, era tan arrogante como un tirano,
pero frente a Wei Yan, no importaba cuándo, seguía siendo tan comedido como un niño. Wei Yan se detuvo en sus pasos y solo miró fríamente a Wei Xuan antes de dirigirse sin decir palabra hacia su estudio. El grupo de asistentes lo siguió apresuradamente, dejando solo a Wei Xuan de pie en su lugar, su sonrisa más dolorosa que el llanto mientras se burlaba de sí mismo. Después de que todos se fueron, el mayordomo Wei Quan se acercó y dijo: «Joven maestro, no se preocupe, este viejo sirviente ya envió a alguien al Hospital Imperial para solicitar al médico imperial Hu. El canciller tiene muchos asuntos que atender estos días. Realmente le falta energía para manejar los asuntos dentro de la casa». Una vena se hinchó en el cuello de Wei Xuan mientras apretaba los dientes y decía: «¿Es porque no soy tan competente como Xie Cheng, que a mi padre no le gusto y también se desquita con mi madre?» Wei Quan dijo apresuradamente: «Joven maestro, no diga esas tonterías. Si estas palabras llegan a oídos del canciller, será castigado nuevamente». Wei Xuan se rió a carcajadas, con los ojos llenos de resentimiento. «Que así sea si me castigan. Todos estos años, solo cuando hago algo mal y él me castiga, me mira como es debido. No puedo compararme con Xie Cheng ni con esos discípulos favoritos que están bajo su mando. Aparte de tener su sangre fluyendo por mí, ¿qué más tengo que valga la pena que me mire 2 veces?» Wei Quan miró al lloroso Wei Xuan con emociones complejas y solo dijo: «Joven maestro, no se menosprecie. Sentado en la posición del canciller, hay demasiadas cosas que considerar y de las que preocuparse. Es comprensible que no tenga tiempo para atender el hogar interno. Deje que este viejo sirviente lo acompañe de regreso». ¿Cómo podría Wei Xuan no saber la razón de las palabras de Wei Quan? A veces no sabía si estaba resentido con Wei Yan o consigo mismo. Además de su madre, la esposa oficial, Wei Yan no tenía otras concubinas. Pero desde que Wei Xuan tenía memoria, Wei Yan solo iba al patio de su madre para comer durante la cena de Nochevieja. Ni siquiera se quedaba a pasar la noche allí y residía en su estudio desde hacía más de una década. Los sirvientes de la mansión Wei eran todos extremadamente correctos y nunca se atrevían a faltarle el respeto a la madre y al hijo. Su madre tenía todo el honor que se le debía a una dama con título de primer rango, pero a medida que Wei Xuan crecía, sentía cada vez más pena por su madre. Wei Yan nunca había tenido ojos para su madre. Parecía tener un desinterés innato en las mujeres y solo amaba el poder y el estatus. Sin embargo, su madre procedía de un entorno humilde. Fue solo gracias al apoyo de Wei Yan que su familia materna logró conseguir un puesto oficial de 5º rango en la capital y finalmente hacerse un lugar en la ciudad. En el pasado, para lograr que Wei Yan lo disciplinara más, Wei Xuan se había portado mal repetidamente, pasando la noche en burdeles y manteniendo relaciones con cantantes. Había hecho todas estas cosas despreciables. Incluso ahora, todavía había un grupo de bellezas en su patio. Estaba muy familiarizado con las relaciones entre hombres y mujeres. No podía entender por qué su padre, a quien solo le importaba el poder, se había casado con su madre, que no tenía antecedentes dignos de mención. La familia Wei era un prestigioso clan con siglos de antigüedad. En su juventud, Wei Yan era incluso conocido como uno de los pilares gemelos de los asuntos civiles y militares, junto con Xie Linshan. Cuando iba a casarse, podría haber elegido entre damas nobles de toda la capital. Habiéndose casado con su madre y sin nadie más a su lado durante todos estos años, Wei Xuan pensó que su padre debe haber tenido sentimientos por su madre cuando era joven. Fue solo porque había decepcionado a su padre que tanto él como su madre ahora estaban abandonados. Wei Xuan, que solía ser rudo frente a los demás, solo mostró su lado infantil frente a Wei Quan, el antiguo sirviente de su padre. Sentado en los escalones de piedra, se cubrió los ojos con la mano y dijo con amargura: «Si tan solo fuera Xie Cheng, con un hijo tan talentoso, mi padre probablemente sería feliz, ¿no?». Su madre practicaba el vegetarianismo y recitaba escrituras budistas. Siempre que mencionaba a Wei Yan, su tono estaba lleno de respeto. Las palabras que más le decía eran que estudiara mucho, que practicara artes marciales con diligencia, que se convirtiera en una persona capaz y que fuera útil para su padre. Pero a Wei Yan parecían disgustarle los niños. Desde pequeño, Wei Xuan le había tenido miedo, pero debido a la actitud de su madre y de los demás hacia Wei Yan, también sentía una profunda admiración por él. Cuando era pequeño, intentaba hacerlo todo a la perfección,
con la esperanza de recibir una o dos palabras de elogio de Wei Yan. Pero antes de que Xie Cheng llegara a la mansión Wei, Wei Yan ocasionalmente era amable con él, y aunque estricto al instruirlo en sus estudios, no era excesivamente severo. Después de que Xie Cheng llegó, nunca volvió a ver a Wei Yan sonreírle. Comían y vivían juntos, y cada vez que Wei Yan los veía, su rostro siempre estaba sombrío. Xie Cheng siempre fue muy inteligente. No importaba lo que aprendiera, lo captaba tan pronto como el maestro se lo enseñaba. De vez en cuando Wei Yan ponía a prueba sus conocimientos, incluso si Xie Cheng tenía miedo, aún podía sacar conclusiones y responder preguntas. Por el contrario, cuando respondía preguntas frente a Wei Yan, tan pronto como los penetrantes ojos de fénix de Wei Yan se movían del libro hacia él, todo su cuerpo temblaba como un colador, incapaz de decir una palabra. Estaba resentido con Xie Cheng por hacerle perder la cara, y también estaba resentido con él por hacerlo quedar como un tonto, lo que provocó que Wei Yan nunca más lo mirara con aprobación. Más de una vez pensó en lo bueno que sería si Xie Cheng no existiera en este mundo. Así que, durante su infancia, no escatimó esfuerzos para acosar a Xie Cheng. Una o dos veces, cuando Wei Yan se enteró, lo castigaron arrodillándose en el salón ancestral. Después, se volvió aún más despiadado con Xie Cheng, y Xie Cheng ni siquiera se atrevió a quejarse más, pero no se sentía muy feliz por ello. Al principio, cuando ponía serpientes e insectos en la ropa de cama de Xie Cheng, todavía podía asustarlo y hacerlo gritar de pánico. Más tarde, Xie Cheng simplemente mataba a las serpientes e insectos que ponía sin pestañear. En el duro invierno, vertía agua helada de pozo sobre la ropa de cama de Xie Cheng. Xie Cheng tiraba la ropa de cama empapada al suelo y dormía sobre la cama desnuda, completamente vestido, durante una noche. Al día siguiente, a pesar de tener fiebre alta, todavía podía vencerlo en el campo de las artes marciales. En la academia, dirigió a un grupo de aduladores, hijos de funcionarios, que derramaban tinta sobre el escritorio de Xie Cheng. Detrás del jardín de rocas, hizo que la gente lo golpeara, le frotaran la cara contra el barro y el agua y se burlaran. Así que esto es todo lo que el hijo de Xie Linshan es. Esperaba que Xie Cheng se convirtiera en ese charco de barro, pero Xie Cheng nunca pidió clemencia. Incluso cuando sus lacayos lo sujetaban, le pisoteaban la cara y lo hundían en el barro, la mirada en sus ojos seguía siendo fría, tan oscura que daba escalofríos. Más tarde, Xie Cheng se unió al ejército y cuando se reencontraron, regresó del campo de batalla con ilustres logros militares, lo que lo hizo sentir aún más insignificante en comparación. También fue un día lluvioso cuando Xie Cheng se rompió varias costillas, pisándole la cara y aplastándola contra la lluvia torrencial, burlándose fríamente. Así que esto es todo lo que significa la descendencia de Wei Yan. Xie Cheng le había devuelto íntegramente todo lo que le había hecho. A partir de ese momento, odió a Xie Cheng aún más. Cuando se enteró de que Xie Cheng había muerto en el campo de batalla de Chongshou, nadie sabía lo feliz que estaba. Pero incluso después de que Xie Cheng muriera y se fuera al noroeste, no pudo administrar bien el ejército bajo su mando. En cambio, arruinó todo el noroeste, dándole a la facción de Li otra oportunidad para destituir a Wei Yan. Después de muchos años, Wei Xuan finalmente admitió que solo estaba celoso de Xie Cheng, celoso hasta el punto de odiarse a sí mismo por no ser él. Al escuchar sus palabras, Wei Quan solo dijo: «El marqués es el marqués, y el joven maestro es el joven maestro. No hay necesidad de que el joven maestro se compare con nadie». Wei Xuan bajó la cabeza y sonrió amargamente, mirando las sombras de bambú reflejadas en el suelo. No queriendo avergonzarse más frente a Wei Quan, se puso de pie y dijo: «Voy a volver para acompañar a mamá». Wei Quan asintió y lo despidió respetuosamente. Cuando llegó al patio donde residía la señora Wei, antes de que Wei Xuan entrara en la habitación, escuchó toses desgarradoras que venían del interior. Al recordar la fría y distante figura de Wei Yan al irse, su corazón se sintió aún más amargado. Al ver a una criada que traía un medicamento recién preparado de la pequeña cocina, dijo: «Se lo llevaré a mamá». La criada le tenía algo de miedo y no se atrevió a negarse, entregándole respetuosamente la bandeja con la medicina. Wei Xuan, siendo rudo y duro, tomó directamente el cuenco medicinal de celadón con borde dorado de la bandeja y entró en la habitación. «Madre, es hora de tu medicina». Tan pronto como entró en la habitación,
Un sirviente trajo un taburete redondo y lo colocó al lado de la cama. La señora Wei estaba enferma y su tez no era muy buena. No se la podía considerar una belleza tradicional con rasgos ordinarios, pero después de años de dieta vegetariana y recitaciones budistas, había una sensación de compasión entre sus cejas. Ella consoló a su único hijo. Es solo una vieja dolencia, nada grave. Estaré bien después de descansar unos días. Wei Xuan bajó la cabeza, removió la medicina marrón en el recipiente con una cuchara y dijo: Mi padre escuchó que estás enfermo y está muy preocupado. Es solo que la situación política actual no está clara y hay muchos funcionarios discutiendo asuntos con mi padre, por lo que realmente no pudo escapar. Pero ya envió a alguien al Hospital Imperial para solicitar un médico imperial. Al oír a Wei Xuan decir esto, los ojos tranquilos de la señora Wei cambiaron ligeramente. Preguntó: ¿Fuiste a buscar al canciller? No te dije que no molestaras al canciller con asuntos tan pequeños. Wei Xuan dijo: No fui a buscar a mi padre. La mansión es muy grande. ¿Cómo podríamos ocultar el hecho de que estás enfermo y necesitas un médico? La señora Wei tosió aún más fuerte. Miró a su hijo con dificultad y abrió la boca. No intentes engañarme. ¿Por qué? Ella suspiró un tanto impotente. ¿Por qué nunca escuchas las palabras de tu madre? Cuando su madre descubrió su mentira, Wei Xuan bajó la cabeza un poco torpemente, su mano agarrando el recipiente de medicina con fuerza. Madre, ¿es porque no he logrado lo suficiente que te avergüenzas de ir con papá? La señora Wei se tapó la boca y tosió un par de veces, diciendo débilmente: Niño tonto, ¿de qué tonterías estás hablando? Wei Xuan levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Es porque no soy lo suficientemente capaz de complacer a mi padre que tú también estás siendo descuidado. La señora Wei estaba un poco aturdida, con emociones complejas agitándose en sus ojos. Dijo con dulzura: No pienses tonterías. El canciller es un hombre que hace grandes cosas. Un hombre de verdad no se detiene en los sentimientos entre marido y mujer e hijos. No debes decir esas cosas delante del canciller. Wei Xuan dijo con odio: Pero todos estos años, papá solo viene a comer contigo durante los festivales. Madre, ¿no te sientes agraviada? Hubo un momento de nostalgia en la expresión de la señora Wei, como si recordara algunos acontecimientos pasados. Se limitó a decir: Niño tonto, no pienses así. Tu madre nunca se ha sentido mal. La canciller es la benefactora de tu madre. Deberías ser una persona realizada, como tu primo She, y ayudar a compartir las cargas de la canciller. La señora Wei, una mujer que no se preocupaba por los asuntos de la casa, desconocía el distanciamiento de Wei Yan con She Cheng. Simplemente creía que She Cheng había estado en el norte durante años y no había regresado a casa. Wei Xuan captó con atención una frase en las palabras de Lady Wei y preguntó: Madre, ¿por qué dices que padre es tu benefactor? La dama Wei bajó la mirada y se detuvo antes de responder. Después de un ataque de tos para aclararse la garganta, dijo: Nacer mujer es como un segundo nacimiento cuando una se casa. Cuando era niña, como hija de una concubina, tenía que depender de otros para todo: comida, ropa y todas mis necesidades. En estos 20 años desde que me casé con un miembro de la familia Chang, mi esposo me ha tratado con amabilidad y por eso estoy contenta. Wei Xuan comprendió que su madre no era de las que buscaban el poder ni la discordia. En silencio, preparó su medicina y decidió no hacer más preguntas. Cuando Fang Changyu y She Cheng regresaron del cementerio de la familia Xie, ya era casi la hora del cerdo y las puertas de la ciudad ya estaban cerradas. Fang Changyu tendría que esperar hasta la mañana para que se abrieran las puertas antes de poder regresar a la corte. Afortunadamente, antes de irse, le había ordenado a She Qi que incluso si no regresaba esa noche, no debería haber ningún problema. Shi Chong los condujo de regreso a su propiedad fuera de la ciudad. Tan pronto como su carruaje llegó a la entrada, un jinete con ropa ensangrentada los esperaba, presentándoles una carta. Maestro, estas son noticias de la gran princesa, enviadas desde el palacio. Shi Zheng extendió la mano para tomar la carta. Después de abrir el sobre, examinó rápidamente el papel a la luz de la linterna de la puerta. Su expresión de repente se volvió gélida. Fang Changyu, intrigado por estar comunicándose con la gran princesa, notó su cambio de comportamiento y preguntó: ¿Qué pasa? She Cheng le entregó la carta, pronunciando algunas palabras entre dientes. Wei Yan ha estado involucrada en secreto con una consorte.
Fan Chanyu aún no había tenido la oportunidad de leer la carta, pero su corazón se hundió ante la revelación. Si Wei Yan realmente había estado involucrado con una consorte, eso significaba que había rastros que lo vinculaban con la conspiración de hace 17 años en Jinzhou. Capítulo 137. Fan Chanyu desdobló la carta y leyó su contenido, frunciendo el ceño involuntariamente. La princesa imperial había ayudado a investigar los asuntos relacionados con el 16º príncipe, pero este había muerto hacía muchos años. La consorte imperial Jia también había fallecido poco después de la muerte del 16º príncipe, siguiendo al difunto emperador. Los palacios originales ahora estaban ocupados por las consortes favoritas del emperador Qisheng, y el personal del palacio había sido reemplazado varias veces. Encontrar a alguien de esa época que supiera la verdad resultó extremadamente difícil. Después de muchos días de investigación encubierta, la princesa imperial descubrió a una vieja sirvienta que servía en el Palacio Frío y que una vez había atendido a la consorte imperial Jia. Sin embargo, se había vuelto loca hacía 17 años y fue desterrada al Palacio Frío para valerse por sí misma. La gente de la princesa imperial se acercó a la criada trastornada durante varios días, llevándole comida y ropa. Observaron discretamente que la criada parecía estar fingiendo locura, pero ella permaneció alerta y se negó a bajar la guardia. Cuando surgió la oportunidad, la gente de la princesa imperial preguntó por el 16º príncipe. La doncella se agitó visiblemente y, bajo el disfraz de su locura, soltó: «Muerto, todos muertos, yo también moriré». Wei Yan tuvo una relación ilícita con una consorte imperial. Cualquiera que lo sepa debe morir. Antes de que la gente de la princesa imperial pudiera investigar más, la matrona a cargo del Palacio Frío entró al patio. Todos en el palacio eran astutos. El hecho de que la gente de la princesa imperial frecuentara de repente el Palacio Frío y llevara regalos a una doncella loca despertaría sospechas en cualquiera. La gente de la princesa imperial ofreció sobornos sustanciales a la matrona del Palacio Frío, alegando que habían pasado por casualidad y, al ver a la criada loca comiendo comida podrida de un cuenco, se compadecieron de ella y decidieron ayudar. Aunque la matrona del Palacio Frío no investigó el asunto, la gente de la princesa imperial no se atrevió a regresar al Palacio Frío para reunir más información durante algún tiempo, solo para estar seguros. Fan Chanyu se volvió hacia Xie Chen y dijo: «Por ahora, tenemos que averiguar con qué consorte imperial tuvo un romance Wei Yan». Xie Chen sabía lo que sospechaba. Después de la muerte del príncipe heredero Cheng De y del 16º príncipe, Wei Yan apoyó al 19º príncipe, que no tenía ninguna base de poder, para ascender al trono. La madre biológica del 19º príncipe era la más sospechosa. Dijo: «No pudo haber sido la madre biológica del joven emperador. Ella era solo una doncella de palacio que fue favorecida por el difunto emperador cuando estaba borracho. Ella murió en el parto después de dar a luz a él». La razón principal por la que Wei Yan apoyó el ascenso de Qisheng al trono fue probablemente porque era joven y no tenía parientes maternos, lo que lo hacía fácil de controlar. El único avance que faltaba era la criada loca en el Palacio Frío. Sus ojos eran tan fríos como la nieve cuando dijo: «Me infiltraré en el Palacio Frío yo mismo». Fan Chanyu recordó la imponente plataforma de la ciudad de más de 10 shang de altura que había visto fuera de la puerta meridiana cuando entró en el palacio para recibir su título. Ella dijo: «El Palacio Imperial está fuertemente custodiado. No será fácil entrar sin una citación en días normales. Escuché del general Tang que pronto habrá un banquete de celebración en el palacio. ¿Por qué no exploramos el Palacio Frío entonces? También evitaremos alertar a nuestros enemigos». Shishong, preocupado por la seguridad de Qisheng, asintió y dijo: «Los pensamientos del general de la nube y la niebla son minuciosos. Marqués, por favor, haga algunos preparativos primero y vaya el día del banquete del palacio». Qisheng lo pensó por un momento, luego asintió lentamente y caminó hacia el patio sin decir palabra. Fan Chanyu observó su figura solitaria y distante retirarse, con una pizca de preocupación apareciendo en sus ojos. Al principio, ella había dudado de que Wei Yan hubiera planeado por sí solo la tragedia de Jinzhou, pero con el agregado de su relación ilícita con una consorte imperial, parecía ser un hecho indiscutible. En el pasado, había pensado que Wei Yan era simplemente el enemigo de Xie Chen,
Pero la visita de esta noche al cementerio de la familia Xie le hizo darse cuenta de que los sentimientos de Xie Zhen hacia Wei Yan eran bastante complejos. A medida que avanzaba más en el descubrimiento de la verdad del pasado, parecía como si empujara un cuchillo alojado en su corazón una pulgada más. Habían estado ocupados hasta altas horas de la noche, y Fan Changyu y los demás ni siquiera habían cenado todavía. Xie Chong ordenó a la cocina que preparara la comida. Zhu Yuchang ya se había retirado debido a su antigua dolencia, por lo que solo Fan Changyu y Xie Chen quedaron para cenar. Sin embargo, desde que regresó a su habitación, Xie Chen no había vuelto a salir, solo instruyendo a sus subordinados para que cuidaran bien a Fan Changyu. Xie Chong ordenó a un sirviente que entregara una porción por separado a la habitación de Xie Chen, pero esta fue de vuelta intacta. Xie Chong, que comprendió el temperamento de Xie Chen, suspiró impotente y despidió a la caballería de la túnica de sangre que había entregado la comida. Le dijo a Fan Changyu: «General, por favor coma. Deje que el maestro esté solo por un rato». Fan Changyu recordó la figura solitaria de Xie Chen de pie ante las tumbas de sus padres cuando ella corrió al cementerio. Ella dijo: «Se lo llevaré». Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Xie Chong, pero al recordar las muchas consideraciones especiales que Xie Chen le había mostrado, una sonrisa de alivio apareció en su rostro. «Entonces molestaré al general». Ante la mirada cómplice de Xie Chong, Fan Changyu preguntó rápidamente dónde estaba la habitación de Xie Chen para ocultar su vergüenza después de recoger la bandeja de comida. La luna brillaba y las estrellas eran escasas. Los faroles bajo los aleros proyectaban sombras de bambú sobre la puerta y los escalones de piedra. Fan Changyu miró la habitación cálidamente iluminada, sosteniendo la bandeja de madera tallada con una mano y levantando la otra para llamar a la puerta. Desde adentro, la voz fría e impaciente de Shen llegó desde lejos. «Dije que no era necesario enviar comida. Retírense». Fan Changyu dijo: «Soy yo». La habitación quedó en silencio por un rato antes de que esa voz fría y ronca continuara. «La puerta no está cerrada con pestillo». Fan Changyu abrió la puerta y a primera vista no vio a nadie en la habitación exterior. Solo se oían débiles sonidos de agua del baño. Al principio había querido acercarse a Xie Chen y consolarlo con unas palabras, pero de repente se sintió un poco incómoda. Dándole la espalda al baño, dijo: «Te pondré la comida en la mesa. Recuerda comer cuando termines de lavarte». No hubo respuesta del baño, e incluso el sonido del agua había cesado. Desconcertado y preocupado de que algo le pudiera haber pasado a Xie Chen, Fan Changyu volvió a gritar: «¿Xie Chen?». Todavía no hay respuesta. Fan Changyu giró la cabeza y miró en esa dirección, diciendo: «Si no respondes, llamaré a alguien para que venga y lo revise». Finalmente, una voz baja, suave y ligeramente ronca llegó desde el interior: «Ayúdame a traer la muda de ropa a la cama». Un leve rubor tiñó las orejas de Fan Changyu. Se dio la vuelta y dijo: «Iré a pedirle ayuda al tío Chong». Se escuchó un fuerte sonido de agua salpicando desde el baño, y la persona que estaba dentro dijo: «Olvídalo. Saldré y lo buscaré yo mismo». A continuación se escuchó un ruido sordo y luego el sonido de algo de cerámica rompiéndose. Incluso a través de la cortina de tela, Fan Changyu podía oler el alcohol. ¿Cómo es posible que haya alcohol en el baño? Preocupada de que Xie Chen se hubiera caído borracho al salir del baño y temiendo cortarse con la porcelana rota, Fan Changyu no dudó. Levantó rápidamente la cortina y entró. «¿Estás bien?». Al ver la situación en el interior, Fan Changyu de repente se sintió perdida sin saber qué hacer con sus manos y pies. El clima se había vuelto frío y todo el baño estaba cubierto por una capa de vapor brumoso. Xie Chen estaba apoyado contra el borde de la bañera, su hermoso rostro sombrío y ligeramente enrojecido por la bebida. Una marca roja en su hombro y espalda mostraba el lugar donde se había golpeado. Sus elegantes cejas estaban ligeramente fruncidas por la irritación, evidentemente por su caída contra el borde de la bañera. Fuera del baño había una jarra de vino rota. A juzgar por la cantidad de vino derramado, Xie Chen debió haber bebido la mayor parte. Cerca de allí había otra jarra de vino vacía de costado. Había bebido 2 jarras de vino. A juzgar por el olor, era un licor fuerte. No era de extrañar que pareciera algo borracho. Al ver que no estaba herido, el corazón de Fan Changyu se tranquilizó un poco, pero su apariencia era demasiado atractiva.
Su pelo largo, medio recogido, estaba casi mojado por el agua y se le pegaba a los hombros y la espalda, donde los contornos de los músculos estaban claramente definidos. La coexistencia de belleza y fuerza fácilmente traía a la mente una bestia feroz en la jungla, peligrosa pero grácil. Sus largas pestañas eran como abanicos, con pequeñas gotas de agua adheridas a ellas. En su hombro, cerca del cuello, todavía había una marca de dientes que ella había dejado antes de salir, dando de repente la ilusión de que esa temperamental y hermosa bestia salvaje podía ser domada. Aunque sabía que era inapropiado, Fan Chanyu sintió que el calor le subía al rostro. Rápidamente le dio la espalda. «Yo llamaré al tío Chong». Apenas había dado un paso cuando una voz ronca sonó detrás de ella. «No es necesario». Xie Cheng se apretó las sienes, que le dolían levemente, y la irritación en su rostro aumentó. Incluso con una apariencia tan elegante, su expresión de enojo era extremadamente atractiva. Dijo, «¿Puedo manejarlo?». El agua se agitó mientras él se apoyaba en el borde de la bañera, intentando levantarse con fuerza. Sin embargo, su postura era inestable y casi se cae de nuevo. Afortunadamente, Fan Chanyu escuchó el movimiento y lo sostuvo a tiempo. Sintiendo la mayor parte de su peso presionándola, Fan Chanyu apretó los dientes con frustración. «Nunca he visto a nadie tan terco como tú». Como no estaba vestido, Fan Chanyu intentó mantener la cabeza erguida, sin atreverse a mirar a su alrededor. Las gotas de agua del flequillo húmedo de Xie Cheng cayeron sobre su cuello. La sensación fresca la hizo encoger instintivamente el cuello. Fan Chanyu recordó que su ropa todavía estaba afuera. Le frotó el hombro, tratando de empujarlo hacia el baño. «Espérame aquí primero. Iré a buscarte ropa limpia». El hombre medio borracho bajó un poco la cabeza y miró fijamente sus labios rojos que se movían sin estar seguro de haber oído lo que ella decía. Cuando ella se dio la vuelta para irse de nuevo, él simplemente la abrazó. Las gotas de agua de su cuerpo empaparon la ropa de Fan Chanyu. Su corazón dio un vuelco en un instante, pero él solo enterró su rostro en el hueco de su cuello, y después de un largo momento, dijo con voz ronca, «Ayu, solo me queda tú». Era la primera vez que alguien la llamaba por un nombre tan íntimo. El apelativo demasiado familiar dejó a Fan Chanyu sin saber cómo responder. Estaban demasiado cerca y su cuerpo ardía. Fan Chanyu sintió que le ardían el cuello y la mitad de la oreja y le hormigueaban. Una extraña sensación se apoderó de su corazón, como si estuviera caminando sobre nubes, ligera y mareada. Fan Chanyu permaneció rígido por un largo rato antes de finalmente extender la mano para darle una palmadita en la espalda y consolarlo. «Siempre he estado aquí». La piel de la espalda que su palma tocó no era suave. Podía sentir las ligeras crestas de las cicatrices. Al recordar lo que Xie Chong había dicho sobre los 108 latigazos que había recibido, los ojos de Fan Chanyu parpadearon y su tono se volvió persuasivo. «Siéntate, déjame limpiarte la espalda». Esto era algo que Fan Chanyu nunca ofrecería voluntariamente en circunstancias normales. Xie Cheng parecía estar a punto de obedecer y sentarse. Debido al alcohol, su pensamiento se había vuelto lento. Las comisuras de sus ojos tenían un toque de enrojecimiento, y su rostro generalmente frío incluso exudaba un encanto hechizante. Pero algo de sobriedad restante parecía recordarle algo. Tomó la mano de Fan Chanyu y la besó, diciendo, «La próxima vez». Luego sacudió la cabeza levemente, sintiendo el dolor inducido por el alcohol, e intentó apoyarse en el borde de la bañera para ponerse de pie. Sin embargo, Fan Chanyu presionó con fuerza sus hombros. Ella se había movido detrás de él y vio su espalda, todavía cubierta de cicatrices entrecruzadas, a pesar de que se habían curado. Fan Chanyu se quedó congelado. Al ver esas marcas de látigo retorcidas y superpuestas con sus propios ojos, finalmente entendió lo que Xie Chong quería decir con «no queda ni un trozo de carne buena». En el pasado, ella también le había aplicado medicina a las heridas de su espalda. En ese momento, él estaba tan miserable como un perro callejero, y las heridas en su cuerpo no eran tan horribles y densas como lo eran ahora. Fan Chanyu apenas podía imaginar cómo se vería cuando este cuerpo lleno de heridas estaba recién ensangrentado. Su corazón le dolía terriblemente. La herida de espada en diagonal que le atravesaba toda la espalda era de cuando se había cortado para consagrar su espada con sangre. Se había abierto innumerables veces, dejando una cicatriz especialmente ancha y horrible. Cuando las yemas de los dedos de Fan Chanyu lo tocaron,
no pudieron evitar temblar levemente. Se le hizo un nudo en la garganta mientras preguntaba con voz ronca: ¿cuánto tiempo planeabas ocultarme estas cicatrices? Capítulo 138. El agua de la bañera se había entibiado. Cuando las cálidas y delicadas yemas de los dedos de Fan Chanyu recorrieron su espalda, los músculos de los hombros de Xie Chengsheng se tensaron involuntariamente y las venas azuladas de su mano que descansaba sobre el borde de la bañera se hicieron prominentes. Su cabeza aún dolía por el alcohol, pero al escuchar la ronquera en su voz, logró mantener la claridad mientras respondía: «No duele». Las yemas de los dedos de Fan Chanyu recorrieron la cicatriz de espada que tenía en la espalda. Al observar la cicatriz de casi media pulgada de ancho, dijo: «Puede que no duela ahora, pero ¿qué pasará antes de que se cure?». Los ojos de Fénix de Xie Zheng bajaron ligeramente. La luz de las velas arrojó un cálido resplandor sobre sus espesas pestañas negras, suavizando momentáneamente sus rasgos. Perdido en sus pensamientos, sus largas pestañas proyectaron sombras sobre sus párpados mientras respondía: «Entonces tampoco me dolió». Fan Chanyu sintió como si su pecho estuviera lleno de algodón húmedo. Inclinó la cabeza hacia atrás y parpadeó para contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Incapaz de soportar por más tiempo la visión de su espalda llena de cicatrices por el látigo, se dio la vuelta y susurró con voz ronca: «¡Mentiroso!». Ella habló con amargura: «¿Cómo pudiste torturarte así? ¿No tenías miedo de morir en el campo de batalla? ¿No querías vengarte de Wei Yan? ¿Así es como planeabas lograrlo?». Después de un momento de silencio, Xie Cheng finalmente habló en voz baja: «El dolor de estas heridas me recuerda que todavía estoy vivo». Fan Chanyu se quedó congelado. Su voz era baja y ronca mientras soltaba una leve risa. «Cuando me perseguiste hasta la prefectura de Chong a pesar de tus heridas, cuando te vi llorando a caballo, pensé: al diablo con la venganza. Ya no me importa. Solo deja de llorar, por favor». Pero soy un Xie. Mi padre era Xie Linshan. Aunque su rostro se ha vuelto borroso en mi memoria, todavía recuerdo su pecho y abdomen cosidos toscamente después de ser cortado, la forma de esas 67 heridas de flecha en su cuerpo. Si estuviera muerto, tal vez podría estar contigo sin sentirme culpable. Pero mientras viva, no puedo tener ni la más mínima conexión contigo». Ante la mención de la muerte del general Xie, el corazón de Fan Chanyu también se dolió de tristeza. «Nunca te culpé», dijo con voz entrecortada. «En aquel entonces, nunca te culpé». La brutal muerte del general Xie la afligió incluso a ella, una forastera. ¿Cuánto más debe dolerle a su hijo? Incluso Xu Yuchang había creído en algún momento que su padre era un traidor. Cuanto más Xie Zheng, que nunca había conocido a su padre. Sin pruebas, no tenía forma de demostrarle la inocencia de su padre. Incluso ahora, recordar aquellos momentos todavía llenaba a Fan Chanyu de un dolor sofocante e impotencia. Xie Zheng extendió la mano para secarse las lágrimas que le caían por las mejillas. «Ya sé que estuviera borracho o sobrio», murmuró. «¿Por qué estás llorando otra vez?». Su pulgar le acarició la mejilla, sus ojos oscuros y ebrios reflejaban su rostro y la luz parpadeante de las velas. «Siempre llorabas en mis sueños durante esos días. Al principio, pensé que si nunca más te volvía a ver en esta vida, eventualmente podría dejarte ir. Pero, aunque me obligué a no buscar noticias tuyas, seguiste rondando mis sueños, sin darme paz. A veces, en un momento estaba en la ciudad de Linan, escuchándote decir mi nombre con una sonrisa, y al siguiente estabas con traje de boda, casándote con otro hombre. Era refinado y de aspecto erudito. El salón de bodas resonaba con bendiciones que perforaban mis oídos. Te inclinaste ante el cielo y la tierra con él. Tus labios velados se curvaron de alegría». No pudo continuar. Sus ojos empañados por el alcohol se volvieron de repente terriblemente fríos. Sus dedos se apretaron sobre su rostro, su tono feroz pero teñido de dolor. «Siempre supiste cómo atormentarme. ¿Qué eran esas heridas comparadas con el dolor desgarrador de verte casarte con otro en mis sueños? Quería cortar a ese hombre en pedazos. Cuando me desperté y vi las cortinas de mi cama, la rabia todavía estaba allí, pero me sentí aliviado. Me di cuenta entonces de que no podía soportar verte casarte con otro. Afortunadamente, no es demasiado tarde». Incluso en su estado de embriaguez, se abstuvo de completar su último pensamiento. Si se casaba con otro, él destruiría todo su clan para recuperarla.
Cortaría en pedazos a cualquiera que se atreviera a casarse con ella y se los daría de comer a los perros. Ella era suya, solo suya. Quien se atreviera a desearla merecía la muerte. Esa oscuridad profunda y esa posesividad retorcida eran como una válvula final en su corazón contra la que se protegía constantemente. Él mismo la despreciaba y no podía dejar que ella lo supiera. Si lo supiera, seguramente lo evitaría como a una plaga. Las mejillas de Fan Changyu ardían por la caricia áspera de Xie Cheng, pero no se apartó. Escuchar sobre su estadía en la ciudad de Kang, después de su separación, llenó su corazón de dolor. Cuanto más comprendía a este hombre, más se daba cuenta de lo difícil que había sido para él esa elección. Ella agarró la mano que le estaba secando las lágrimas y la presionó firmemente contra su mejilla. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de él a la luz de las velas, mientras decía con voz ronca: «Xie Cheng, permanezcamos juntos a partir de ahora y debes dejar de lastimarte». Cuando ella lo miró con esos ojos brillantes, el mundo pareció perder todos los demás colores, dejando solo la luz cálida y suave en sus ojos, como la luz del sol de una tarde de invierno que derrite los carámbanos de los aleros. Xie Cheng miró esos ojos aturdido antes de acariciarle suavemente el rostro. No me estaba haciendo daño. Al recordar las cicatrices entrecruzadas en su espalda, Fan Changyu todavía se sentía angustiado. «¿Tu espalda está en tal estado? ¿Cómo es que eso no es autolesión?» Las reglas del clan Shi establecen que en caso de delitos graves, 108 latigazos bastarán para absolverlos. Después de recibir esos latigazos, podría ir a buscarte y casarte con la familia Shi según los ritos tradicionales. Los ojos de Fan Changyu temblaron. A pesar de sus esfuerzos por controlarse, una lágrima rodó por su mejilla y cayó en la bañera, creando ondas. No es de extrañar que le hubiera dicho después de la fiesta de la victoria en la ciudad de Lu que ya no le importaba si ella era una Fan o una Meng. Ya se había redimido de esta manera. Se cubrió los ojos con la mano e inclinó la cabeza hacia atrás, incapaz de ocultar el ahogo en su voz. «¿Qué voy a hacer contigo?» Ya sea por borrachera o emoción, los ojos de Xie Cheng tenían un toque de enrojecimiento mientras preguntaba con voz ronca: «Deseo tomar a Lady Meng Changyu como mi esposa. ¿Aceptarás?» El dolor en su pecho se hizo más fuerte sin salida. Fan Changyu sintió que la amargura subía a su nariz mientras miraba al hombre diabólicamente guapo frente a ella, su cabello negro completamente mojado, y dijo seriamente: «Si te casas conmigo, me casaré contigo». Los ojos oscuros de Sheng se clavaron en los de ella. «¿No te arrepientes?» Fan Changyu lo miró a los ojos y lo desafió. «¿Ya te estás retractando de lo que acabas de decir?» Ella lo miró con enojo y su tono era desafiante. Xie Cheng permaneció en silencio. Una mano grande ahuecó la parte posterior de su cabeza, obligándola a inclinarse, y luego le quitó el aliento. Xie Cheng había bebido mucho. Cuando le separó los labios, el rico sabor del alcohol se extendió entre ellos y Fan Changyu lo encontró diferente a cuando ella misma bebía. Su beso fue feroz, sin soltarla hasta que sus labios y lengua estaban casi entumecidos por el dolor. Fan Changyu se apoyó a medias en el borde de la bañera, quedando únicamente con la capacidad de respirar. Su rostro estaba enrojecido por la respiración restringida y sus ojos almendrados brillaban por la humedad. La parte delantera de su ropa estaba completamente mojada, dejando al descubierto el contorno de sus ataduras. Xie Cheng se quedó sin aliento y sus ojos se oscurecieron aún más. En el aire frío, era como si se hubiera encendido un fuego, haciendo que la sangre corriera por su cuerpo con un calor abrasador. De repente, él se puso de pie y sus largas piernas salieron de la bañera. La levantó y la colocó sobre una mesa cercana. Miró sus labios ligeramente hinchados por sus besos y luego los reclamó de nuevo. La oscuridad en sus ojos amenazaba con consumirla por completo. La espalda de Fan Changyu golpeó la pantalla detrás de la mesa, apenas dejando escapar un sonido amortiguado antes de que le robaran el aliento nuevamente. Sus ojos mostraban desafío mientras intentaba tomar la delantera, pero la retenían con firmeza. Mientras se mareaba, sintió un frío en el pecho cuando sus ataduras se aflojaron e instintivamente envolvió sus brazos alrededor de la cabeza de Xie Cheng. Su cabello mojado se adhería a su piel cálida. La sensación de frío le provocaba escalofríos y hacía que sus hombros se contrajeran inconscientemente. Era como un lobo hambriento en un desierto invernal al que de repente le dieron carne y no sabía por dónde empezar su festín.
Sus movimientos distaban mucho de ser suaves y eran casi incontrolablemente bruscos. Fan Chanyu frunció el ceño levemente y respiró profundamente. Le dio unas palmaditas suaves en el hombro y dijo con voz entrecortada y suave: «Sé, más gentil. La última vez que salió de la prefectura de Yi esa noche, había dejado marcas y ella no se había atrevido a usar sus ataduras durante varios días». Xie Cheng le dio un beso suave y finalmente la soltó. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos como la sangre y una vena sobresalía de su cuello, lo que le daba un aspecto algo aterrador. Su aliento era abrasador, pero su voz se mantuvo firme, aunque extremadamente ronca. ¿No tienes miedo? Los ojos de Fan Chanyu reflejaban la luz de las velas, suave y cálida, con una neblina como la niebla matutina en el bosque, como si albergara la primera luz del amanecer, cálida y brillante. Ella preguntó a su vez: ¿qué hay que temer? Cheng no pudo evitar agarrarle la barbilla y besarla de nuevo. Después de un largo rato, presionó su frente contra la de ella. Sus ojos rojos sangre mostraban un desinterés casi absoluto mientras decía: «El hombre con el que has decidido casarte no es una buena persona». Fan Chanyu extendió la mano para tocarle la cara y dijo: «Tengo ojos. Puedo ver claramente qué tipo de persona eres». Xie Zheng dijo con dureza: «¿Qué pasa si estoy fingiendo deliberadamente frente a ti?» Al escuchar estas extrañas palabras, Fan Chanyu levantó sus brillantes ojos y dijo deliberadamente: «Entonces, ¿quizás debería reconsiderarlo?» Las manos que la sujetaban por los hombros se apretaron de repente, con una fuerza casi suficiente para aplastarle los omoplatos. Xie Cheng habló con un dejo de malicia: «Es demasiado tarde». Sus ojos transmitían resolución y un rastro de crueldad, mientras que debajo de su expresión tranquila se encontraban fragmentos de burla que ni siquiera él reconocía. «Fan Chanyu, ahora estás atado a este desgraciado de por vida». Fan Chanyu solo había querido burlarse de él, pero escucharlo hablar de sí mismo de esa manera hizo que su corazón doliera una vez más. ¿Cómo era posible que no supiera qué clase de hombre era? Ella se inclinó hacia adelante para darle un beso en la mejilla y dijo: «Entonces, unámonos. Dicen que la gente buena no vive mucho tiempo. Si eres una mala persona, tal vez eso me haga más feliz». Capítulo 139. A la luz parpadeante de las velas, la mirada de Xie Zheng sobre ella era oscura e intensa. De repente se inclinó hacia adelante y la besó, reclamando con fuerza sus labios mientras su mano agarraba su nuca, sin dejarle espacio para luchar. El beso fue feroz y salvaje, con matices de moderación desatada. Fan Chanyu solo pudo soportarlo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, respirando el limpio y suave aroma del vino y la leve fragancia a jabón de su reciente baño. Solo cuando sus labios, ya hinchados, empezaron a escocerle, los soltó y le sujetó la barbilla mientras trazaba besos hacia abajo. Su pecho se agitaba por la respiración agitada y, sin las bandas de sujeción, las curvas debajo se volvían particularmente prominentes. Su ropa húmeda se pegaba a su cuerpo, ocultando a medias pero resaltando su seductora silueta. Las sombras debajo de la piel blanca como la nieve hacían que uno se entusiasme. Xie Cheng hundió la cara en el hueco de su cuello, respirando con dificultad. Cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos se habían vuelto de un alarmante color carmesí. «Tú mismo te buscaste esto», declaró. La agarró por los hombros y tiró de ella hacia abajo con fuerza, dejando que la tela se acumulara en sus brazos. A la luz amarilla de las velas, la piel de Fan Chanyu tenía el brillo cálido del jade, aunque las cicatrices de batalla en sus brazos y hombros ahora se destacaban claramente. Xie Cheng nunca había visto su cuerpo en su totalidad antes. Sabía de la larga cicatriz de espada que iba desde su abdomen hasta su cintura, sufrida durante la batalla en la ciudad de Lu, pero no se había dado cuenta de cuántas cicatrices superpuestas marcaban sus brazos. El oscuro deseo en sus ojos se disipó levemente mientras besaba suavemente la cicatriz más profunda de su hombro. «¿Cómo te hiciste esto?». Sabía que debía haber sido de una batalla, pero se preguntó de qué enfrentamiento. El beso fue tan ligero, tan delicado como el roce de una pluma. Durante su periodo de recuperación y el viaje a la capital, Fan Chanyu había leído muchos libros. La frase «atesorar como una joya preciosa» vino a su mente sin que nadie se lo pidiera. Sus largas pestañas temblaron y su corazón se sintió como si hubiera sido sumergido en agua tibia, bañado de ternura. Su rostro se sonrojó, no por excitación física,
sino por la timidez que las mujeres jóvenes sienten naturalmente ante su amado. Giró la cabeza ligeramente y examinó la cicatriz de espada que tenía en la parte superior del brazo derecho. Aunque nunca antes le había llamado especialmente la atención, en ese momento se sintió algo cohibida por su apariencia. Trató de cubrirlo con la mano, adoptando un tono despreocupado. También es de la batalla en la ciudad de Lu. Afortunadamente, los hombres del príncipe heredero estaban tratando de capturarme viva. Si la espada hubiera golpeado un poco más abajo, este brazo podría haber terminado tan inútil como el de Pequeño 5. Xie Cheng apartó la mano que le protegía y se inclinó para depositar otro beso suave en la cicatriz. El cabello húmedo de su frente y las pestañas caídas ocultaban su expresión. Lamento haber llegado demasiado tarde. Fan Changyu sonrió y acarició suavemente su rostro de jade con una mano. ¿Por qué te disculpas de nuevo? ¿Qué guerrero no lleva cicatrices? Elegí este camino y estas experiencias vienen con él. Al mencionar nuevamente la batalla en la ciudad de Lu, expresó una pregunta que la había desconcertado durante mucho tiempo. El general Tang dijo que usted estaba escoltando a Sui Yuanqing de regreso a la prefectura de Chong cuando pasó por la prefectura de Xi. Pero según mis cálculos, acababa de regresar a la residencia Xie en la prefectura de Hui para aceptar el castigo. Es probable que sus heridas aún estuvieran sangrando. ¿Por qué partió con tanta prisa? Los ojos de Shen, que reflejaban la luz de las velas, adquirieron un tono sombrío. La princesa envió un mensaje a Gong Sun-jin sobre el decreto de matrimonio del joven emperador y que el eunuco enviado a la prefectura de Chong para anunciarlo tenía la intención de hacerte daño. Fan Changyu recordó a aquel eunuco cuya mirada la había hecho sentir incómoda. Pero al oírlo mencionar su matrimonio arreglado con la princesa, y ahora al oír a la princesa entregando información tan importante, sintió emociones complejas que no podía desenredar. Se mordió el labio ligeramente y preguntó, ¿eres cercana a la princesa? Xie Cheng levantó sus ojos de fénix al oír la verdadera pregunta en sus palabras. Le pellizcó la mejilla ligeramente. De ninguna manera. Gong Sun-jin es quien tiene conexiones con ella. Que la princesa investigue los asuntos del 16º príncipe en el palacio fue organizado a través de su mediación. Fan Changyu se aclaró la garganta ligeramente. No me extraña que cuando me encontré con el maestro Gong Sun en la prefectura de Ji, él dijera que estaba manejando algo a pedido tuyo. ¿Era ese el problema? No, respondió Xie Cheng. La confusión de Fan Changyu se profundizó. ¿Entonces qué fue? El maestro Gong Sun fue bastante reservado en ese momento. Dijo que aún no podía decírmelo. La palma de Xie Cheng acarició suavemente las cicatrices en su hombro y brazo. De hecho, todavía no se puede revelar. Una vez que llegue a la capital, lo entenderás. Su misteriosa actitud solo despertó aún más su curiosidad. ¿El maestro Gong Sun vendrá a la capital más tarde? La mano callosa de Xi Cheng trazó un camino hacia arriba desde su brazo, presionando firmemente cuando llegó a la marca de mordedura que había dejado en su tumba antes y que aún tenía rastros de sangre. Fan Changyu dejó escapar un suave siseo de dolor y miró hacia arriba, solo para ser atrapado por su mirada oscura e intensa. En este momento, ¿estás seguro de que quieres hablar de otros hombres?, preguntó. Fan Changyu intentó mirarlo fijamente, pero se sintió cautivada por su mirada depredadora. Él le agarró la mano y la presionó contra su fina ropa interior, que todavía estaba húmeda. El rostro de Fan Changyu instantáneamente se puso carmesí. Había estado fuera del baño durante tanto tiempo que su ropa interior estaba fría, pero el calor debajo casi le quemó la mano. Medio avergonzada y medio nerviosa, su mente se volvió confusa como una pasta derramada, y ella inexplicablemente preguntó, ¿solo te quitaste la ropa superior mientras te bañabas? Anteriormente, por temor a ver algo inapropiado, había evitado por completo mirar su mitad inferior. Más tarde, cuando se distrajo con sus besos, no se dio cuenta. Solo ahora, con su gesto audaz, se dio cuenta de que solo tenía el pecho desnudo. Xie Cheng se quedó desconcertado por un momento por su inoportuna pregunta, y luego explicó, «Es una costumbre de muchos años. A los asesinos no les importa si te estás bañando cuando intentan quitarte la vida. En años anteriores, siempre llevaba una daga atada a mi pierna, nunca sin ella». Fan Changyu recordó haberlo conocido junto al río durante una caminata nocturna en la prefectura de Chong, cuando él estaba igualmente alerta.
Él debió haber soportado muchas penurias a lo largo de los años. Mientras que ella había enfrentado situaciones que amenazaban su vida en más de 10 batallas contra los rebeldes, él se había unido al ejército a una edad temprana y se había enfrentado a las feroces fuerzas de los Yue del norte. Los peligros que había experimentado debieron haber sido aún mayores, lo que lo llevó a una vigilancia tan intensa. Cuanto más pensaba en ello, más pesado se sentía su corazón. No queriendo que él se hundiera en esos pensamientos, cambió de tema. No me extraña que me pidieras que trajera tu ropa antes. Para entonces, Xie Cheng ya se había recuperado bastante de su borrachera. Se limitó a sonreír. ¿Estabas tan reticente entonces? ¿Creías que quería aprovecharme de ti? Fan Chanyu se sintió un poco avergonzada, pero, manteniendo su principio de nunca dar marcha atrás, le devolvió la mirada desafiante. ¿Cómo iba a saber tus hábitos de baño? Sin embargo, sus lóbulos de las orejas se habían vuelto completamente rojos. Xie Cheng se quedó mirando sus orejas, que parecían vallas de fuego contra la nieve, tal como habían parecido bajo la luz de la luna en la tumba. La luz de las velas incluso reveló un atractivo tono rosado en las orejas. Sus ojos se oscurecieron y su voz se hizo más profunda. Tu suposición no estaba equivocada. Pienso constantemente en aprovecharme de ti. Dicho esto, se inclinó hacia adelante y le mordió el lóbulo de la oreja. Fan Chanyu apenas había procesado sus palabras antes de dejar escapar un suave "ah". El lóbulo de su oreja le dolía y le entumecía, y el aliento caliente de él caía sobre su oreja, lo que le provocaba una sensación de picor, como si fueran hormigas que se arrastraban. Una sensación extraña se extendió por sus extremidades, como si toda su fuerza se agotara entre sus dientes. Su rostro ardía intensamente. Fan Chanyu sintió que podría estallar. Ella susurró, «No, muerdas». Su voz temblaba incontrolablemente. Mientras ella se perdía en una luz blanca cegadora, él guió su mano debajo de su ropa interior fría y húmeda. Cuando Fan Chanyu se lavaba las manos junto al barril de baño, usando el agua ahora completamente fría de su baño, su rostro permaneció sonrojado. La respiración de Xie Cheng aún no se había estabilizado, y sus ojos de fénix, típicamente fríos y penetrantes, tenían un brillo satisfecho. Observaba en silencio su elegante figura desde la distancia. Ella se había apresurado a lavarse las manos antes de ponerse la ropa correctamente. La ropa, arrugada por la humedad y las manos de él, no le quedaba bien y dejaba al descubierto su hermoso cuello y una pequeña parte de sus hombros. Varias marcas íntimas de color rojo resaltaban claramente sobre su piel, mientras que mechones sueltos de cabello negro que caían sobre ellas contribuían a la atmósfera sensual. Su nuez de Adán se movió mientras tragaba y sus ojos se oscurecieron. Sin dudarlo, dio un paso adelante y la levantó en sus brazos. Fan Chanyu estaba completamente conmocionada. Cuando su cuerpo de repente se elevó en el aire, instintivamente se aferró a sus hombros musculosos. «Tú». Xie Cheng salió del baño y la presionó contra la cama en la habitación exterior. Bajó la cabeza para besar sus labios hinchados. Sus ojos oscuros se llenaron de un brillo depredador que sugería que quería devorarla por completo. «Todavía es temprano. Solo tenía miedo de lastimarte antes». Él tomó su mano y la besó. Luego se movió para bajar las cortinas que colgaban de los ganchos dorados. Fan Chanyu yacía entre la ropa de cama que llevaba su aroma. Su corazón latía como un tambor. Al ver con el rabillo del ojo la comida que había en la mesa redonda, apretó rápidamente la mano contra el pecho de él y le dijo con fiereza, «Ve a comer. Si está frío, que lo calienten en la cocina». A esa hora ni siquiera había cenado. Su mano estaba dolorida, todavía se sentía débil y no podía ejercer mucha fuerza. La mirada de Xie Cheng recorrió los platos sobre la mesa y de repente preguntó, «¿Has comido?». Fan Chanyu quería mentir y decir que lo había hecho, pero su estómago la traicionó con un gruñido inoportuno. Al ver su expresión avergonzada pero orgullosa, los ojos de Xie Cheng se suavizaron. Se rió levemente y se puso de pie, ayudándola a ponerse de pie también. «¿Por qué no comiste primero?». Fan Chanyu se quejó. «¿Quién iba a pensar que llamarte para cenar tomaría tanto tiempo?». Xie Cheng de repente se rió. «Lo tomaré como un cumplido». Fan Chanyu se quedó paralizada, y luego, al darse cuenta del significado de sus palabras, su rostro se sonrojó nuevamente. Solo pudo mirarlo con enojo.
Su cabello estaba despeinado y en su actual estado desaliñado, sumado a esa expresión, parecía más bien un pequeño leopardo mostrando sus dientes y garras. Los ojos de Shecheng se oscurecieron levemente. Cualquier mirada que ella le dirigiera ahora se sentía como un anzuelo que tiraba de la fibra sensible de él. Incapaz de resistirse, la acercó y la besó profundamente antes de soltarla, con voz ronca mientras decía, «No me tientes». Su ropa ya estaba medio mojada. Shecheng encontró una de sus prendas en el armario y se la entregó. «No hay ropa de mujer en la finca. Esto tendrá que bastar por ahora». Aunque antes habían estado casi desnudos juntos en el baño, eso había sido en el calor de la pasión. Ahora, cambiarse de ropa frente a él hizo que Fan Chanyu se sintiera avergonzada. Tomó la ropa y fue al baño. Mientras se cambiaba, vio las marcas rojas en su cuerpo y percibió el leve aroma a valeriana en el aire. Recordando cómo la había presionado contra la mesa antes, sus jadeos reprimidos aparentemente todavía resonaban en sus oídos. Su rostro de repente se sintió lo suficientemente caliente como para freír un huevo. A pesar de que ella lo había ayudado aquella noche cuando entró a la capital, ¿fue porque se despertó y lo encontró desaparecido esa vez que no se sintió tan avergonzada? Fan Chanyu se cubrió la cara con su ropa húmeda por un momento, asegurándose de que su cara no ardiera antes de cambiarse a la ropa que Shecheng le había dado. Parecía delgado, pero su ropa le quedaba varias tallas más grande que a ella. Después de ponérsela, las mangas eran tan largas como las que usan los intérpretes de ópera en el escenario. Se arremangó las mangas y las perneras de los pantalones para no tropezar al caminar. Cuando salió, Shecheng se había puesto una túnica y había encendido un brasero de carbón. Los platos fríos de la mesa habían sido trasladados a una pequeña mesa de hierro y se estaban calentando sobre el brasero. Estarán listos para comer en un momento. Las palabras de Shecheng se fueron apagando mientras su mirada la recorría. La ropa de él le quedaba demasiado grande, con las mangas y las perneras del pantalón arremangadas, acentuando la delgadez de sus muñecas y tobillos. Sus mejillas estaban teñidas de un rosa pálido, como las flores de durazno que florecen en las ramas de los árboles en marzo. Unos cuantos mechones de pelo empapados de sudor se le pegaban a las mejillas, y sus ojos almendrados, como si los hubiera lavado el agua, lo miraban incómodos, como una pequeña bestia que hubiera vagado por un coto de caza. Fan Chanyu tiró de su manga y dijo torpemente, «La ropa es un poco grande». La mano de Shecheng, que sostenía los palillos de ébano con incrustaciones de plata, se tensó. Utilizando todo su autocontrol, logró apartar la mirada de ella y bajó la vista para seguir poniendo la mesa. Él dijo, «Confía en esto por ahora, te secaré la ropa en un rato». Lo que él pensaba, sin embargo, era que en el futuro no habría necesidad de preparar su ropa interior. Sería mejor que ella usara la de él. Desde adentro hacia afuera, ella debería ser completamente suya. Fan Chanyu no se dio cuenta de estos pensamientos. Le pareció extraño que, durante toda la comida, Shecheng apenas la mirara, excepto cuando le servía la comida, y no hablara mucho. Pero al recordar lo que habían hecho antes en el baño, se sintió incómoda, así que no le dio demasiada importancia. Durante la comida, Shecheng solo hizo una pregunta. «¿Shechong te pidió que trajeras la comida?» Temiendo poder culpar al anciano, Fan Chanyu dijo, «Escuché que habías devuelto la comida que trajiste, así que me ofrecí a llevártela». Shecheng simplemente respondió con un suave y no dijo nada más. La comida preparada para Shecheng por los sirvientes ya era generosa, y como era tarde en la noche, que los dos la compartieran, era justo para terminar sin comer en exceso. Después de la comida, Shecheng limpió la mesa y fue al baño a buscar la ropa mojada de Fan Chanyu y la colocó sobre el brasero de carbón para que se seque. Fan Chanyu lo observó haciendo estas cosas con destreza y recordó el momento en que, en la ribera del río en Chongzhou, él se sentó junto al fuego y secó su ropa mojada de la misma manera. El recuerdo se superpuso con la escena que tenía ante ella y llenó su corazón de calidez, con algo intenso que amenazaba con desbordarse. Ella se rascó la cabeza torpemente. «Puedo secarlos yo misma». Shecheng ni siquiera levantó la vista y se limitó a decir, «Si estás cansada, ve a acostarte en la cama y descansa un rato. Te llamaré cuando la ropa esté seca». Tal vez, por lo que habían hecho antes, Fan Chanyu no tenía sueño en absoluto. Se sentía inusualmente alerta,
pero la persistente incomodidad la hizo agacharse junto al brasero de carbón sin saber dónde poner las manos y los pies. Xie Cheng pareció percibir su incomodidad y dijo: «Hay algunos libros militares en la estantería. Son los que he estado leyendo estos días. Puedes echarles un vistazo si quieres». No sería bueno que se quedaran sentados juntos en silencio. Leer libros militares era, en efecto, una buena manera de pasar el tiempo. Fan Chanyu se dirigió inmediatamente a la estantería, cogió un libro militar y se sentó frente a Xie Cheng para leer. Los libros que él leía eran mucho más abstrusos que los que Fan Chanyu había leído. Incluso con sus anotaciones, tuvo que preguntar sobre varios puntos antes de poder pasar a la página siguiente. La experiencia de Xie Cheng en materia de estrategia militar era realmente excepcional. El contenido oscuro se volvía claro cuando él lo explicaba, y Fan Chanyu lo encontró mucho más fácil de entender que cuando escuchaba a los asesores que había contratado a un alto costo. Para ayudarla a comprender algunas batallas históricas, Xie Cheng incluso sacó varios mapas para que ella comparara el terreno. Lo que había comenzado como una forma de evitar situaciones incómodas, pronto dejó a Fan Chanyu completamente absorto en los libros militares. Después de que Xie Cheng secó su ropa y le dijo que se cambiara en el baño, aún logró hacerle 2 preguntas más antes de irse. Después de volver a cambiarse de ropa, Fan Chanyu acababa de retomar el libro militar cuando Xie Cheng salió a llamar a alguien para limpiar los platos. Al ver a Fan Chanyu sentado en la mesa baja leyendo, con varios mapas en el suelo y uno extendido, el sirviente supuso que su señor estaba discutiendo asuntos militares con el general de la nube y la niebla. Recogió en silencio los cuencos y los palillos y salió de la habitación. Solo entonces, Xie Cheng le dijo a Fan Chanyu: «¿Dónde hizo Xie Cheng los arreglos para que te quedaras? Te acompañaré allí». Fan Chanyu levantó la vista del libro, ligeramente sorprendido, y dijo: «El ala este». Su calma actual contrastaba marcadamente con la forma en que casi la había devorado en el baño antes. Fan Chanyu sintió una extraña sensación en su corazón. Cuando se levantó y estaba a punto de llegar a la puerta, de repente fue presionada contra el panel de la puerta, su barbilla jadeó mientras él la besaba. Cuando se separaron, Xie Cheng, un poco sin aliento, le dijo: «Quiero que tú también te quedes, pero mi ayu se convertirá en la marquesa de la mansión del marqués en el futuro y comandará 3 ejércitos. Debo seguir las costumbres de compromiso adecuadas y casarme contigo adecuadamente para no deshonrarte». Había bebido antes y en su estado de ebriedad, al oír sus palabras, no había podido controlar su pasión, pero durante la comida se había vuelto completamente sobrio. Xie Cheng le había pedido que trajera la comida, y si no salía de su habitación esa noche, cualquiera que tuviera ojos sabría lo que había sucedido. Aunque todos en esta propiedad eran confidentes de confianza que morirían por él, Xie Cheng no quería que pensaran que Fan Chanyu simplemente había pasado la noche en su habitación. En asuntos del corazón, parecía cautelosa, considerando todo antes de entregar su corazón. Pero una vez que realmente entregó su corazón, no le importó en absoluto la etiqueta mundana. Ella le había entregado lo más sincero y apasionado de sí misma, y él no podía evitar apreciarla por ello. Su ayu merecía lo mejor de todo lo que este mundo tenía para ofrecer. Capítulo 140. Fan Chanyu se quedó atónito por un buen rato después de escuchar sus palabras. De repente, ella ahuecó su rostro y rápidamente se puso de puntillas para darle un rápido beso en los labios. Antes de que Xie Cheng pudiera reaccionar, abrió rápidamente la puerta y dio unos pasos hacia afuera. Solo entonces se dio la vuelta bajo el tenue resplandor de la linterna del alero, tratando de mantener la compostura con una cara seria. Puedo regresar sola. No me acompañes. Es tarde. Tú también deberías descansar temprano». Sin esperar la respuesta de Xie Cheng, caminó hacia un pequeño sendero. Xie Cheng levantó la mano para tocarse los labios, todavía algo aturdido. Como ella le daba la espalda, no podía ver el profundo rubor en su rostro. Lo único que podía ver eran las puntas de sus orejas, teñidas de rosa por la luz de la luna. Él gritó: «Chanyu». Fan Chanyu no se dio la vuelta, solo levantó una mano para saludar detrás de ella. «Dije que no necesitas escoltarme. Estaré allí en unos pocos pasos más». Se tiró ligeramente de la comisura de la boca y dijo en voz baja: «Vas por el camino equivocado. Ese lleva a la cocina».
Fan Chanyu tropezó y casi se cae. El aire permaneció en silencio durante varias respiraciones antes de que ella se diera la vuelta y caminara hacia otro sendero con una expresión aparentemente normal. Explicó con total naturalidad: «Está demasiado oscuro, no pude ver el camino». Mientras continuaba caminando hacia adelante, escuchó una leve risa de Xie Zheng detrás de ella. Fan Chanyu lo ignoró, medio enojada y medio avergonzada de sí misma. Por alguna razón, su corazón todavía latía rápidamente, como si un pequeño ciervo estuviera brincando dentro de su pecho. Regresó al ala este con la cabeza gacha. Los jinetes de la túnica de sangre que estaban de guardia la vieron regresar y de inmediato le trajeron agua caliente para que se lavara. Después de un lavado rápido, Fan Chanyu se dejó caer en la cama y se quedó mirando el dosel oscuro que había sobre ella. Recordando el momento embarazoso que había vivido en el camino de regreso, se tapó la cabeza en silencio con la manta que tenía cerca. ¿Cómo pudo hacer semejante ridículo? Aún así, su corazón aún latía con fuerza, una mezcla de vergüenza y una alegría indescriptible la envolvía. Tal vez se debió a que había sido demasiado lenta en cuestiones del corazón, o porque antes había estado preocupada por demasiados pensamientos. Solo después de esa noche en la que se abrió por completo, se dio cuenta de que le parecía que le gustaba Xie Zheng. Era algo extremadamente alegre. Pensar en él la hacía querer sonreír sin ninguna razón. La temperatura debajo de la manta se volvió demasiado sofocante y ella estaba a punto de sacar la cabeza para tomar un poco de aire. En ese momento, la ventana emitió un suave sonido. Fan Chanyu se puso alerta al instante y su mano alcanzó el cuchillo deshuesador escondido debajo de su almohada. El borde de la cama se hundió ligeramente y la voz clara de Sheng se escuchó particularmente clara en la oscuridad. ¿Estás dormido? Fan Chanyu soltó el mango del cuchillo y asomó la cabeza por debajo de la manta. Su cabello estaba alborotado, con algunos mechones sobresaliendo. Sus ojos estaban claros y su rostro estaba ligeramente enrojecido por haber estado bajo la manta durante tanto tiempo. Exudaba una ingenuidad encantadora cuando preguntó: ¿por qué viniste? Xie Zheng se acostó directamente, todavía vestido. Su gran mano se deslizó bajo la colcha de brocado, envolviéndola alrededor de su cintura y atrayéndola hacia sí. No te preocupes, nadie me vio llegar. Me iré antes del amanecer. Fan Chanyu se atragantó un poco. ¿No es esto demasiado problema? El pecho firme de Xie Zheng presionó contra su espalda mientras bajaba la cabeza para inhalar la leve fragancia de su cabello. No es problema, dijo. Su aliento le hizo cosquillas en la nuca a Fan Chanyu, lo que le provocó un poco de picazón. Intentó alejarse, pero Xie Zheng la apartó. Sin embargo, después de eso, se comportó de manera muy apropiada, como si realmente hubiera venido solo para dormir mientras la sostenía. Fan Chanyu estaba a punto de dejarlo pasar, pero después de que la sostuvieran por un rato, sintió algo presionándola por detrás. Su expresión cambió ligeramente y no pudo evitar decir: «¿Tú quizás deberías volver a dormir?» Xie Zheng la inmovilizó y respondió con voz ronca y profunda: «No hables, duerme». Fan Chanyu escuchó el tono contenido en su voz y no se atrevió a moverse. Ella tampoco volvió a hablar, simplemente permaneció allí acostada en sus brazos, sintiéndose como si estuviera en ascuas. Tal vez estaba realmente cansada, ya que su respiración se fue normalizando gradualmente. Xie Zheng escuchó su respiración tranquila y abrió los ojos para contemplar su rostro dormido en la oscuridad. Después de observar en silencio durante un rato, bajó la cabeza y atrapó entre los dientes un trozo de piel suave de su cuello, mordisqueándolo y chupándolo suavemente hasta dejar una marca roja antes de soltarlo. La abrazó con más fuerza y ajustó ligeramente su posición. Con la barbilla apoyada en el hueco de su hombro, él también cerró los ojos y se sumió en un profundo sueño. Cuando Fan Chanyu se despertó al día siguiente, Xie Zheng efectivamente se había ido, como lo habían prometido. Después de lavarse, fue al vestíbulo principal para desayunar con Xie Zheng. Él necesitaba prepararse para su regreso a la capital, y Fan Chanyu, después de su conversación con Chu Yuchang ayer, quería ir a la prisión para interrogar a los sirvientes leales de la familia Sui que habían sido llevados a la capital, con la esperanza de extraer alguna información útil. Su Yuchang, al enterarse de que Chang Ning también estaba en la capital, quiso reunirse con ella. Sin embargo, dada la situación actual, que no estaba clara,
Para evitar revelar la ubicación de la finca y atraer potencialmente a los asesinos de Wei Yan, se decidió esperar hasta que Wei Yan fuera oficialmente condenada antes de organizar una reunión. Afuera de la finca, un carruaje estaba preparado para llevar a Fan Chanyu de regreso. Ella había llegado con las manos vacías, pero al partir, Xie Cheng le entregó todos los libros militares con sus anotaciones y varios mapas de su habitación. Fan Chanyu no se negó y los aceptó todos sin dudarlo. Xie Cheng aún tenía que organizar varios asuntos para su regreso a la capital, incluida la presentación de un memorial al joven emperador sobre su regreso. Solo después de conducir a sus tropas a través de la puerta Shengjiang, podría aparecer oficialmente en la capital. Entonces fue Xie Shiji quien terminó escoltando a Fan Chanyu de regreso. Ella ya se había instalado en el carruaje cuando de repente la pesada cortina se levantó. Era un día excepcionalmente agradable. Xie Cheng sostenía la cortina con una mano y la presionaba contra la puerta del carruaje. La cálida luz del sol caía sobre sus pestañas oscuras, suavizando sus rasgos habitualmente severos. Miró a Fan Chanyu y le dijo: «Toma estos libros militares y léelos lentamente. Si hay algo que no entiendas, escríbelo y pregúntamelo la próxima vez». Fan Chanyu tenía la pila de libros en su regazo, con el de arriba ya abierto. Claramente había comenzado a leer tan pronto como subió al carruaje. Ella asintió, mirando a Xie Cheng antes de que su mirada regresara a la página abierta del libro. Cuando se concentraba en algo, todo su ser exudaba una especie de tontería sincera que resultaba inexplicablemente entrañable. Debido a la luz del sol que entraba por la puerta del carruaje, sus largas pestañas estaban medio caídas, creando un flequillo esponjoso. Sus labios hinchados parecían aún más carnosos. Xie Cheng la miró y entrecerró un poco los ojos. De repente dijo: «¿Hay algo que no entiendas? Déjame ver». Dicho esto, bajó la cortina y subió al carruaje. Fan Chanyu lo miró desconcertada, consciente de que el carruaje estaba justo en la puerta de la finca y que cualquier movimiento leve en el interior llamaría la atención de los guardias de la puerta. No se atrevió a resistirse cuando Xie Cheng le sujetó la nuca y la besó. Cuando el beso terminó, Xie Cheng miró la página abierta del libro militar que tenía en el regazo. Su respiración aún no era regular, pero su tono era tan tranquilo como siempre, sin delatar ninguna anormalidad. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Por lo tanto, la forma más alta de generalato es obstaculizar los planes del enemigo. La siguiente mejor es evitar la unión de las fuerzas enemigas. La siguiente en orden es atacar al ejército enemigo en el campo de batalla. Y la peor política de todas es sitiar las ciudades amuralladas. Por lo tanto, en la estrategia militar, atacar la estrategia del enemigo es de suma importancia. La mayoría de las veces, esto implica atacar la mente del enemigo. Fan Chanyu lo escuchó resumir grandiosamente esta página de estrategia militar mientras jadeaba levemente y continuaba mirándolo fijamente. Sus manos ya estaban apretadas en puños, pero recordando que Xu Yuchang y los demás estaban afuera, finalmente se contuvo. Por primera vez, se dio cuenta de lo desvergonzado que podía ser este hombre. Xie Cheng pareció leer sus pensamientos a través de sus ojos almendrados muy abiertos. Se tiró de la comisura de la boca en una sonrisa silenciosa y luego se inclinó para besarla nuevamente en los labios antes de decir en voz baja: «Me voy ahora». Solo después de que Xie Cheng saltó del carruaje, Xie Shi, que había estado acariciando la crin del caballo y comprobando si las riendas estaban bien atadas en el frente, subió al asiento del conductor. Su Yuchang, sentado en una silla de ruedas, fue empujado fuera de la puerta principal por un jinete de túnica de sangre para despedir a Fan Chanyu. Cuando el carruaje desapareció en la distancia, Xie Cheng también montó en su caballo y abandonó la propiedad con varios jinetes de la túnica de sangre para unirse a la segunda ola de tropas que regresaban a la capital, creando la ilusión de que acababa de regresar de los territorios del norte. Xu Yuchang dijo con gran satisfacción: «Si el viejo general supiera que la sobrina Chang Yu había alcanzado la posición de funcionario de tercer rango en la corte y se había ganado el favor del marqués, permitiendo que la familia Meng continuara sirviendo al clan Xie, podría enfrentar al general Xie con una sonrisa en la otra vida». Xie Chong observó los carruajes y caballos que se dirigían hacia el sur y el norte sin decir una palabra.
Los sentimientos de su señor por el general Nube y Niebla probablemente no eran tan simples como la camaradería. Fan Changyu había estado muchas veces en campamentos militares antes, por lo que Chao Danyang y su esposo, junto con Changning, ya estaban acostumbrados a que ella estuviera fuera de casa durante varios días seguidos. Ayer, cuando salió del Instituto Memorial, también había dado instrucciones a Xie, por lo que cuando regresó, la pareja de ancianos y Changning pensaron que había ido a ocuparse de algunos asuntos oficiales y no estaban demasiado preocupados. Changning levantó con entusiasmo una canasta de bambú con un conejo adentro y se la mostró. Hermana, mira el conejito de Ning Yang. Fan Changyu había dicho anteriormente que no dejaría que Changning tuviera mascotas, por temor a que fuera problemático cuando abandonaran la capital. Pero ahora que el conejo ya estaba aquí, no la regañó. Simplemente sonrió y dijo, ¿convenciste a tu séptimo tío para que ganara esto para ti, o fue tu quinto tío? Los grandes ojos de Changning, parecidos a uvas, brillaban intensamente mientras exclamaba felizmente, «¡Bauer lo ganó por mí!». Fan Changyu se sorprendió. ¿Bauer sabe jugar al pitch pot? Ese niño no era mucho mayor que Changning y por lo general parecía bastante gentil. Tenía buena memoria para recitar poesía y libros, pero en términos de vivacidad, no era tan juguetón como Changning. Xie, que había acompañado a Yu Bauer ayer, sonrió y respondió. El joven maestro pasó toda la tarde jugando al brea en el puesto del vendedor. Estuvo a punto de empeñar su colgante de jade al vendedor, pero finalmente logró ganar. El vendedor estaba tan contento que incluso le dio una linterna de conejo. Resultó que Yu Bauer había salido ayer para actuar como dios de la fortuna para alguien, dejando a Fan Changyu divertido y exasperado. Miró a Yu Bauer, que estaba de pie en silencio con los labios fruncidos, y se agachó hacia él. Cuando tu tía tenga tiempo mañana, te llevaré de regreso a ese vendedor y recuperaré todo lo que tenía en su puesto. Changning se animó al oír esto y aplaudió con alegría. Recupera todo. Entonces Ning Yang también montará un puesto y dejará que la gente juegue al brea. Fan Changyu no pudo evitar reírse, pellizcando sus suaves y regordetas mejillas. Ning Yang es una pequeña avariciosa, ¿no? Ya sabe cómo ganar dinero. Changning miró nerviosamente a Yu Bauer, mientras se retorcía los dedos. Bauer gastó todo su dinero jugando al póker. Soy su tía pequeña, así que tengo que recuperarlo para él. Esto hizo que tanto la tía Chao como el tío Zhao se echaran a reír. La tía Chao elogió. Nuestra Ning Yang ahora se comporta como una pequeña tía. Los ojos de Changning se entrecerraron de alegría, sus labios se curvaron y su pequeño pecho se hinchó un poco. Solo Yu Bauer le lanzó una mirada a Changning, luciendo algo disgustado. Después de ver a los dos pequeños, Fan Changyu regresó a su habitación para guardar los libros militares que Xie Zheng le había dado, pero Yu Bauer la siguió como una pequeña sombra. «Tía Changyu». Apretó los puños, dudando en hablar. Fan Changyu preguntó, «¿Qué pasa, Bauer?» Yu Bauer la miró y dijo, «Quiero aprender artes marciales». Esta pregunta le provocó un ligero dolor de cabeza a Fan Changyu. Dado el estatus noble de Yu Bauer, las dificultades de practicar artes marciales serían considerables, y las caídas y las lesiones eran comunes. Ella respondió, «Aprender artes marciales es muy difícil. ¿Por qué de repente quieres aprender?» Yu Bauer bajó sus largas pestañas y frunció los labios en silencio. Después de un rato, dijo, «Solo quiero aprender. Si puedo ser tan fuerte como la tía Changyu, podré proteger a mi madre en el futuro». El incidente cuando los hombres del príncipe heredero intentaron secuestrar a Yu Chanchan y su hijo dejó una sombra significativa en el corazón de Yu Bauer. Al escucharlo decir esto, la expresión de Fan Changyu se volvió seria. Ella dijo, «Aprender artes marciales es difícil, pero la parte más valiosa es la perseverancia. Estudiar es como remar contra la corriente. Si no avanzas, retrocederás. Aprender artes marciales es lo mismo. ¿Qué te parece esto? Primero te enseñaré lo básico. Si puedes soportar esta dificultad y perseverar, te enseñaré más después». Yu Bauer asintió vigorosamente. «Está bien». Changning, al oír la conversación, apareció de repente y declaró, «Ning Yang también quiere aprender. En el futuro, golpearé a un tipo malo y abofetearé a un cerdo hasta dejarlo inconsciente». Mientras hablaba, agitaba sus pequeños puños. Fan Changyu no pudo evitar llevarse la mano a la cara, recordando cómo Changning una vez había ayudado con la matanza del cerdo. Ella dijo,
No deberías perder el tiempo porque tu salud no es buena. Changning tenía sibilancias y a menudo le costaba respirar. Cuando la madre de Fan Changyu estaba embarazada de ella, se encontró con el incidente de Jin Shou, y fue el padre de Fan Changyu quien la rescató. Habían huido a Jishou, sufriendo en el camino, y fue solo porque Fan Changyu era fuerte que ella nació sana y salva. Sin embargo, la salud de su madre no mejoró con el paso de los años. No fue hasta que tenía casi 10 años que nació Changning. Debido a la constitución débil de su madre, Changning nació pequeña y frágil y tenía una afección congénita de sibilancias, lo que significaba que tenía que tomar medicamentos constantemente desde el momento en que comenzó a comer. Cuando era pequeña, se negaba a beber leche de cabra por su fuerte sabor, y solo cuando Fan Changyu le mezcló un poco de azúcar en secreto, la convencieron de beberla. Después de unirse al ejército, Fan Changyu ganó dinero pero nunca dejó de proporcionar medicinas a Changning. Cuando Changning escuchó que Fan Changyu la rechazaba, se apresuró a acercarse, tirando de su manga con insistencia. «No, no, Ning Yang quiere aprender». Quizás por temor a que Fan Changyu todavía no estuviera de acuerdo, sus ojos comenzaron a enrojecerse y su voz se volvió nasal como si estuviera a punto de llorar de agravio. El corazón de Fan Changyu se ablandó. Se inclinó para acariciar la cabeza de Changning y le dijo, «Ning Yang, pórtate bien. Tu hermana encontrará al mejor médico de la capital para que te trate. Si el médico dice que puedes aprender artes marciales, entonces te enseñaré, ¿de acuerdo?» Changning finalmente asintió, aunque de mala gana. Después de haber obtenido una pista de Chu Yuchang sobre la investigación de Wei Yan, Fan Changyu estaba ocupada con una multitud de asuntos. Sin embargo, conseguir un médico para Changning era igualmente urgente, por lo que esa tarde envió a Xie Wu a preguntar sobre médicos de renombre en la capital. Mientras Fan Changyu se marchaba a toda prisa, Yu Bauer miró a Changning, que todavía estaba descontento, y dijo, «Está bien si no puedes aprender artes marciales. En el futuro te protegeré». Changning hizo un puchero y arrugó la cara de ira. «De ninguna manera». Yu Bauer preguntó, «¿Por qué no?». Los dedos regordetes de Changning juguetearon con el botón de perla de su ropa, sintiéndose incómoda. «Si te vuelves más fuerte que yo, ya no podré vencerte». Yu Bauer respondió, «Entonces en el futuro, si me golpeas, no contraatacaré». Los ojos redondos de Changning lo miraron de reojo. «¿En serio?». Yu Bauer asintió. «De verdad». Los labios de Changning finalmente se curvaron sin control y extendió su pequeño y regordete dedo meñique. «Entonces hagamos una promesa con el dedo meñique. Si no cumples tu palabra, serás un perrito». Yu Bauer unió su meñique con el de ella y dijo con seriedad, «Está bien, es una promesa». En el palacio, Qi Sheng miró fijamente el monumento que acababa de llegar al palacio esa mañana, caminando ansiosamente por el pasillo. Xie Sheng está a punto de regresar a la capital, pero Wei Yan no me ha informado de su respuesta a las acusaciones contra la facción Li. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la rabia mientras pateaba la mesa del dragón. Si Xie Sheng se vuelve contra mí como ese viejo bastardo de la familia Li y se pone del lado del heredero del príncipe heredero de Chengde, entonces su regreso significará que está tratando de empujarme fuera de este trono del dragón. Necesito pensar en una manera. El eunuco jefe recién nombrado era un hombre astuto e inmediatamente lo halagó. «Su Majestad, no se preocupe, el marqués de Wuan tiene una gran fuerza militar. Si se vuelve contra el heredero del príncipe heredero de Chengde, es solo para derrocar a Wei Yan. Una vez que el heredero del príncipe heredero de Chengde usurpe el trono, se le pueden prometer recompensas. Ahora puede prometerle lo mismo al marqués de Wuan. Mientras lo ayude, primero ocúpese de la familia Li, luego derroque a Wei Yan y dale el puesto originalmente destinado a Wei Yan. Eso es mejor que ayudar al heredero del príncipe heredero de Chengde y tener que compartir el poder con la familia Li». Desde que Xie Cheng desafió el edicto imperial e incluso le cortó la oreja al eunuco que lo pronunció, Qi Sheng siempre recordó el odio de ser irrespetado por la autoridad imperial. Qi Sheng se mostró 1000 veces reacio a dejar que Xie Sheng ocupara el puesto de Wei Yan, pero ahora estaba claro que Wei Yan no podía hacer nada con respecto a la familia Li. Qi Sheng comenzó a dudar sobre si Wei Yan podría ayudarlo a conservar su trono. Sus ojos ligeramente saltones se fijaron intensamente en el eunuco. «Ya me he ganado enemigos hasta este punto.
¿Puedes pensar en una manera de ganármelo? Esta pregunta dejó al eunuco sin palabras. Bajo la mirada aparentemente depredadora de Qi Sheng, solo pudo forzar una sonrisa y decir, para los hombres, ¿qué se puede usar para conquistarlos? No es nada más que poder, riqueza y belleza. Esta afirmación fue esencialmente inútil. Qi Sheng, sin embargo, volvió a sentarse en el trono del dragón, apoyando la cabeza en una mano. Sus ojos ligeramente saltones estaban inyectados en sangre. ¿Belleza? Quería casarla con él y mi hermana mayor. ¿Cómo me ha tratado? Los ojos del eunuco se movieron rápidamente y de repente dijo, la princesa Chang parece tener conexiones con el marqués de Wan. Los párpados de Qi Sheng se abrieron de golpe y se burló. Xie Sheng rechazó mi propuesta de matrimonio y luego se dio la vuelta para tratar con mi hermana mayor. ¿Qué quiere? Mi hermana mayor también me ha decepcionado. La he tratado tan bien y ella está buscando una salida por sí misma. Su mirada se volvió fría cuando de repente miró al eunuco. ¿Cómo te enteraste de esto? Las piernas del eunuco se debilitaron y se arrodilló. No me atrevería a engañar a su majestad. Tengo un ahijado que se ha convertido en casamentero de una doncella en el palacio de la princesa Chang. Cuando esa doncella entró a servir el té, accidentalmente escuchó a la princesa dando órdenes a su eunuco de confianza para asegurarse de que se entregara una carta al marqués de Wan. Los dedos de Qi Sheng comenzaron a golpear rítmicamente el apoyabrazos del trono del dragón. El sonido de sus uñas chocando con el metal era particularmente chirriante. ¿Qué movimientos ha hecho la princesa recientemente? El eunuco observó discretamente a Qi Sheng, hablando en voz baja. Escuché que la gente del palacio de la princesa Chang ha estado visitando con frecuencia el Palacio Frío últimamente, acercándose bastante a una doncella loca del palacio de la difunta concubina Jia. Los dedos de Qi Sheng se clavaron con más fuerza. Las uñas cuidadosamente recortadas se desgastaron por el apoyabrazos tallado, dejando muescas desiguales. Murmuró, está ayudando a Xie Zheng a investigar el asunto del 16º príncipe. ¿Qué quiere Xie Zheng con el 16º príncipe? Una de sus uñas se rompió por la presión. Ese leve dolor sacó a Qi Sheng de sus pensamientos y de repente levantó la cabeza. Sus ojos saltones brillaron siniestramente, provocando que al eunuco se le pusiera la piel de gallina bajo su mirada. Qi Sheng sonrió. Una extraña emoción brilló en su expresión mientras fijaba su mirada en el eunuco jefe. Ve, tráeme a esa doncella loca del Palacio Frío. Asegúrate de que esté limpia y no deje que mi hermana mayor se entere de nada.